Bueno, vamos a arrancar con lo que sería la región de la cadera. Cuando hablamos de la región de la cadera, estamos hablando de lo que es la articulación coxofemoral, ¿sí? Perdón, tuve gente. Bueno, estábamos hablando de que ahora vamos a empezar con las proyecciones de cadera, ¿sí? Cuando yo hablo de cadera, hablo de la articulación coxofemoral. ¿Qué proyecciones de cadera vamos a tener? Vamos a tener una P unilateral, o sea, un frente de una cadera, una P bilateral, o sea, un frente que va a incluir dos caderas, el lateral de Lowenstein, que es la proyección de caderas, de ambas caderas en perfil, un lateral unilateral de una sola cadera, un perfil, una proyección de perfil quirúrgico para el cuello femoral, una proyección especial de Dan, una proyección especial de Lequens o falso perfil que se denomina, y una proyección especial du croquet. Bueno, antes que todo, que creo que en pelvis lo debo haber mencionado, tenemos que volver al tema de la rotación de miembros, ¿sí? La importancia de rotar los miembros de 15 a 20 grados hacia interno para poder visualizar el cuello del fémur y corregir la anteversión del cuello femoral. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene ambos miembros paralelos equidistantes, o sea, de esta forma como visualizan en la imagen del medio, ¿sí? O sea, digamos en posición anatómica, ¿qué es lo que va a pasar? Los ejes de los pies van a estar verticales, ¿sí? Por eso van a estar equidistantes y derechitos puestos, pero ¿qué va a pasar con el cuello femoral? El cuello femoral se va a ver acortado, ¿sí? No va a estar todo desplegado en toda su longitud. Y también lo que vamos a poder visualizar es el trocánter menor, que en condiciones normales usualmente no se ve el trocánter menor, ¿sí? Igual eso depende mucho de la anatomía del paciente. Después, ¿qué sucede? Cuando nosotros realizamos la corrección de los miembros inferiores de 15 a 20 grados con una rotación interna, lo que podemos visualizar es todo el cuello femoral, ¿sí? Elongado, lo podemos visualizar en toda su longitud, y el trocánter menor apenas se asoma, ¿sí? No se visualiza bien. Entonces lo que vemos bien desplegado es el trocánter mayor y el cuello femoral en toda su longitud. ¿Qué pasa cuando recibimos al paciente y está con una rotación hacia externo, o sea, en posición relajada, digamos? El paciente va y se acuesta y lo primero que hace es estirar las piernas y los piecitos se te van para afuera. Bueno, cuando sucede esto, vemos que tenemos mucho más acortado el cuello femoral, ¿sí? Se recontravé el trocánter menor, como lo pueden visualizar acá, ¿sí? Y también se puede visualizar otra cara del trocánter mayor, ¿sí? Pero no sería ni esta la situación ideal para visualizar lo que es la región de la cadera, ¿sí? Así que es muy importante hacer una rotación de 15 a 20 grados. En esta imagen que tenemos acá, tenemos al paciente situado en decúbito dorsal, su plano medio sagital coincide con el plano medio de la mesa, y lo que el paciente tiene es la rotación de miembros de 15 a 20 grados, ¿sí? Entonces lo que hace es abrir un poquito las piernas y chocar los pulgares. Esta maniobra se la tienen que hacer ustedes. Ustedes tienen que agarrar los pies y juntarlos y pedirle que mantenga la posición. Acá hay una distancia foco-película de 1,20 m. Este 1,20 m, vieron que usualmente hay algunas proyecciones que trabajamos a 1 metro, otras a 1,20 m, un poquito más, que tiene que ver para ver si entra toda la región. Usualmente, si el paciente no es muy grande, o sea, en la norma de pacientes que tenemos acá, a 1 metro, la pelvis del paciente ingresa completamente, o sea, entra dentro de una placa. Si el paciente no entrara y cortáramos alguna región de la pelvis, bueno, lo que podemos hacer es aumentar la distancia foco-película para que nos entre toda la región de la pelvis dentro de la placa. Bueno, acá lo que tenemos es una imagen de una RX de ambas caderas frente. Cuando el pedido médico dice ambas caderas frente, a mí me tiene que quedar la articulación coxofemoral, o sea, la cadera, en el medio de la placa. No nos tiene que quedar la pelvis completa, ¿se entiende?
Dice, ambas caderas frente, diagnóstico, luxación de cadera, dolor articular, coxovaltralgia, etcétera, es ambas caderas en el medio de la placa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a acostar al paciente, le voy a pedir al paciente que se quite la ropa de la cintura hacia abajo, le voy a pedir que se acuesten de cúbito dorsal en la mesa, voy a trazar, voy a hacer coincidir el plano medio sagital del paciente con el plano medio de la mesa. Me voy a ir hacia sus extremidades, hacia sus piernas, y lo que yo mencionaba es que usualmente yo los tomo de los tobillos y los tracciono hacia mí, como que los pongo derechito, ¿sí? De manera tal, yo haciendo esa tracción lo que hago es dejar ambas caderas equidistantes, si no a veces el paciente se acuesta y es como que te queda una cadera más arriba que la otra. Una vez que yo le tracciono las piernas, lo tironeo hacia mí, le roto las piernas, o sea, hago la rotación de los miembros del 15 a 20 grados, o sea, hago que sus pulgares se choquen, lo dejo ya bien ubicado en posición y le pido que no se muevan. Obviamente, antes de realizarle la tracción, le digo que lo voy a tironear, que no se asuste, ¿sí? Le aviso. Y que una vez que yo lo tironee, él no se mueva más, ¿sí? Bueno, una vez que yo hice esto, voy a agarrar un chasis 35 por 43 o un 35 por 35 o un 30 por 40 y lo voy a colocar apaisado en la bandeja del equipo de rayos. La ventana va a estar a la derecha del paciente. Cuando hablamos de pelvis, hablamos de todos los reparos anatómicos que tenía la pelvis y les hice hincapié de que prestaran atención a la ubicación de las espinas ilíacas anterosuperiores y a las anteroinferiores, ¿sí? A lo que es la región del pubis. ¿Por qué? Porque estos puntos nos iban a servir para ubicarnos. Como yo tengo que centrar la cadera en el medio del chasis, yo usualmente lo que hago es, hay técnicos que trabajan palpando el borde superior de la cresta, que sería esto, ¿sí? Yo lo que hago es palpar la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? Trazo una línea que termina en la mitad del pubis y yo sé que en el medio de esa línea, 2 centímetros y medio o 3 hacia abajo, me encuentro con el cuello femoral, ¿sí? Entonces yo coloco la cruz del colimador acá y yo sé que así, de esa forma, esa cruz va a salir por la mitad del chasis y yo sé de esa forma que yo centré la cadera en la mitad de la placa. ¿Se entiende? Entonces lo que hago es, vuelvo a repetir, toco, palpo el borde superior, la espina ilíaca anterosuperior, esta es la espina ilíaca anterosuperior, esta es la espina ilíaca anteroinferior. Toco la espina ilíaca anterosuperior y trazo una línea imaginaria hasta el pubis. De esta línea yo sé que en la mitad, 3 o 4 centímetros hacia abajo, me voy a encontrar con el cuello femoral, ¿sí? Esta ubicación que yo hago de la cadera, sea para una o para dos, ¿sí? Yo sé que a esta altura están las cabezas femorales y entonces por esta altura sale la línea transversa del colimador y por la mitad del chasis. Entonces yo sé que me quedó centrado, ¿sí? ¿Qué le voy a pedir al paciente? Le voy a pedir al paciente que no respire, que haga una apnea respiratoria. La técnica que voy a utilizar va a depender del normotipo del paciente. Podemos trabajar con unos 65 kilovoltios, 300 miliamperes y 0,16 segundos. Pero ¿qué pasa? Por ahí esa técnica yo la utilizo para un paciente que es delgado. Ahora, si a mí me toca un paciente que es obeso, pero cuando hablo de que es obeso es que tiene una panza muy grande y le cae el colgajo, vieron que hay pacientes que son muy gordos y les cae el colgajo de panza, el rollito, digo el rollo, no el rollito, un rollo grande importante acá, y eso lo que va a hacer es va a dar más densidad a la región, ¿sí? Cuando me pasa que trabajo con un paciente así, que me queda todo el pliegue de grasa acá, voy a tener que aumentar la técnica porque si no, no voy a tener definición en lo que es la cavidad acetabular, ¿sí? ¿Dónde va a incidir en el rayo cuando hacemos ambas caderas frente? Va a incidir en el medio de ambas cabezas femorales, ¿sí? A esta altura. Va a ser un rayo perpendicular sin angulación, ¿sí? ¿Qué voy a poder visualizar? O sea, ¿cuál es la diferencia? Si a mí me presentan una placa así y las caderas están en el medio, es ambas caderas frente. Si me presentan una placa así, es un pelvis frente, porque se ve todo el ala ilíaca.
¿Qué es lo que voy a poder visualizar? Voy a poder visualizar toda la región articular de la articulación coxofemoral, ¿sí? La cavidad cotiloidea, todos los bordes de la cabeza femoral, el cuello femoral, todo el trocánter mayor, acá se asoma el trocánter menor, ¿sí? La línea intertrocanteriana o cresta que por ahí le llaman, toda la diáfisis proximal del fémur. Voy a poder visualizar también todo lo que es el anillo pelviano interno. Voy a poder visualizar todo lo que es la región del pubis, la rama superior del pubis, el pubis en sí, la rama inferior del pubis, el agujero obturador, ¿sí? Estas RX suelen pedirse para evaluar lo que es la articulación de la cadera en sí, porque en las pacientes grandes se caen y se fractura el cuello femoral. Bueno, en esta ambas caderas frente sería un clásico ejemplo que lo voy a mencionar, pero que no sale en la bibliografía, pero que es algo muy propio de la zona, es pedir pelvis frente centrada en pubis, ¿sí? Esta es una práctica que la pide un traumatólogo de acá de la ciudad. Entonces, nos sirve que nosotros hagamos una RX de pelvis frente, ¿sí? La placa sería, digamos, que hasta acá, y metemos toda la pelvis, porque no respetamos que en el pedido decía centrada en pubis. O sea, centrada en pubis significa que la región del pubis me tiene que quedar en la mitad de la placa, ¿sí? ¿Por qué? Este traumatólogo suele pedir estas RX porque lo que hace es tomar medidas para poder colocar la prótesis, el reemplazo total de cadera y ver hasta qué altura, o sea, la altura de la prótesis que tiene que utilizar, o sea, la longitud del vástago, ¿sí? Entonces recuerden, si les piden RX de pelvis o RX de cadera centrada en pubis, tienen que hacer una RX panorámica de pelvis, pero el pubis tiene que estar centrado en la mitad de la placa, ¿sí? Bueno, acá lo que tenemos es una proyección de cadera frente, o sea, una cadera unilateral. La forma de trabajo para esta proyección va a ser igual que ambas caderas frente, solamente que lo que vamos a hacer es pedirle al paciente que se acueste en decúbito dorsal sobre la mesa. Vamos a tener el plano medio sagital del paciente y lo que vamos a hacer es centrar el plano medio parasagital, o sea, el plano medio paralelo al plano medio sagital, lo vamos a centrar en la mesa. Este sería el plano parasagital, ¿sí? Va a ser un plano que va a proyectarse o a transcurrir por la mitad de la pelvis, ¿sí? Por la mitad de la hemipelvis, sea derecha o izquierda, depende de la que tengan que radiografiar. Entonces lo que van a hacer es centrar el plano medio parasagital del paciente del lado de estudio, va a coincidir con el plano medio de la mesa. Una vez que lo centré, voy a hacer la misma maniobra, me voy a ir hacia la extremidad del paciente, lo voy a tomar de los tobillos, lo voy a traccionar y le voy a hacer la rotación de los miembros, ¿sí? Puedo, si quiero, rotar un solo miembro, el miembro que va en estudio, que corresponde a la cadera de estudio. Y si no, es mucho más cómodo para el paciente que ustedes hagan la rotación que se toque los dos piecitos, ¿sí? O sea, que se choque los dos dedos gordos. Para poder centrar la región de la cadera voy a tomar el mismo criterio que en el anterior, voy a palpar la espina ilíaca anterior superior y voy a trazar una línea, ¿sí? Hasta que llegue hasta la mitad del pubis, hasta la sínfisis pubiana, y en la mitad de esa línea, 4 centímetros hacia abajo, yo sé que me voy a encontrar con la cabeza femoral y el cuello femoral. Y de esta forma voy a tener la articulación centrada en el medio de la placa, ¿sí? Entonces, cuando me presentan esta placa así, yo sé que es una cadera frente. ¿Qué voy a visualizar en una cadera frente? Voy a visualizar una sola cadera, o sea, una sola articulación, ¿sí? Con todo su trocánter mayor, trocánter menor, diáfisis proximal del fémur. Voy a visualizar una hemipelvis, ¿sí? O sea, un solo borde superior del pubis y borde inferior y agujero obturador de la región que decidieron evaluar. La técnica puede ser la misma que la que usan para ambas caderas frente. Acá tienen una RX
de cadera-frente en la cual el control es por un control de PTC, ¿sí? PTC significa prótesis total de cadera. ¿Cuándo es una prótesis? O sea, ¿cuándo es una PTC? Cuando la prótesis hace de fémur y también tiene un reemplazo de cotilo, ¿sí? De ambas partes, porque hay veces que el paciente solamente tiene un reemplazo de fémur, entonces no es una prótesis, un reemplazo total de cadera. Tiene su cotilo normal y no tiene cotilo sustituto, digamos, y solamente tiene el reemplazo de la cadera, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando nos piden? El paciente viene con una orden que dice ambas caderas frentes, control de prótesis o control de PTC. Si tiene control de prótesis y control de PTC, le tengo que preguntar al paciente, ¿de ambas caderas o de una? Te dice, no, tengo una prótesis de la cadera derecha. Bueno, ¿me permite mirar el muslo? ¿Qué es lo que pasa? Cuando digo yo tengo el hábito de mirar el muslo, porque vos le ves la cicatriz, va a tener toda una cicatriz longitudinal, ¿no? Con toda la costura así. Entonces, me doy cuenta hasta dónde llega el vástago. La prótesis de cadera, esto que va adentro del fémur, del canal medular del fémur, se llama vástago, ¿sí? Este es el vástago, esta parte de la prótesis sería la que funciona como trocánter mayor, cuello de fémur, cabeza femoral, y bueno, y acá tiene el cotilo. Y estos son los, me sale clavos, pero no son clavos, ¿cómo se llaman? Tornillos que fijan lo que es la cabeza femoral con el cotilo. Entonces, cuando yo les pido mirar la cicatriz, me fijo hasta dónde llega la cicatriz. Y yo ahí me doy cuenta hasta dónde llega el vástago. ¿Por qué? Porque no todas las prótesis son iguales. Hay prótesis que tienen vástagos re largos y hay prótesis que tienen vástagos re cortos. ¿Y cuál es el criterio para decir que una RX de cadera, frente y perfil está bien tomada cuando es un control de prótesis? Cuando yo puedo visualizar la parte distal del vástago y el cemento de abajo, y no me falta tampoco nada de lo que es la articulación de la cadera, ¿sí? Lo que es la cabeza y el cotilo. Si yo tengo una RX de pelvis frente para control de PTC y la corté acá, no veo la punta del vástago y el cemento, o sea, no veo un poco más por abajo para ver cómo se comporta, está mal tomada, ¿sí? Entonces, yo para no cortar o para no hacer una placa de más porque yo desconozco qué tan largo es el vástago de la PTC, lo que hago es eso, es mirarle la cicatriz al paciente y lo que hago es colocar el chasis, el borde inferior del chasis, ponerle 2 dedos por debajo del borde inferior de la cicatriz del paciente. De ahí para arriba tomo, ¿sí? Entonces seguro que ahí engancho bien y engancho todo el vástago. Obviamente lo primero que hago es realizar la pelvis frente. La proceso y una vez que la procesé me fijo si estoy bien ubicada. O sea, ¿qué quiero decir con que estoy bien ubicada? De que no corté nada, ¿sí? Si no es así, si estoy bien centrada, estoy a la altura correcta, bueno, lo que hago después es hacer el perfil de cadera. Esta imagen que tienen acá corresponde a un perfil de cadera que ahora más adelante les digo cómo se hacen, ¿sí? Pero bueno, este sería el requerimiento para decir que una RX frente y perfil de caderas está bien tomada. Cuando estamos hablando de un reemplazo total de caderas, ¿sí? Cuando podemos incluir en la proyección la punta del vástago, por debajo el cemento, la región cementada donde está encastrada y toda la región de la articulación de la cadera, ¿sí? La técnica es básicamente lo mismo, no voy a cambiar, o sea, no voy a poner más KB porque tiene una prótesis de cadera, ¿eh? Bueno, acá tienen una diapo donde habla las partes de la prótesis de cadera. Como toda prótesis, como todo material de osteosíntesis, tiene que tener 2 vistas, de frente y de perfil, ¿sí? Como pasaba en la clavícula, ¿tá? Entonces, acá tienen lo que denominamos vástago, que es lo que yo les decía, que es lo que hace, el vástago es lo que hace parte de la diáfisis femoral, que es el que es más largo, a veces más corto. Acá tienen lo que es la cabeza femoral, que va encastrada, ¿sí? Acá en el extremo proximal de lo que es el vástago.
Acá tienen lo que es el cotilo, ¿sí? O sea, el cotilo es lo que va a reemplazar la cavidad cotiloidea. Este metal va puesto acá y aparte hay como otra especie o inserto que le llaman de subcotilo que cubre la cabeza femoral y va inserto acá dentro del cotilo, ¿sí? Así, de esta forma, se arman las prótesis. Quedan todas ensambladas y quedan todas armadas así. Se presentan como la ven acá, todas encastradas, quiero decir, ¿sí? En esta imagen contralateral ya la ven encastrada la prótesis y ven cómo este cotilo fue reemplazado, de forma ahora se llama acetábulo, o sea, porque se metió dentro de la cavidad acetabular. Está lo que es el inserto, que es la otra cascarita, digamos esta, la cabeza femoral, el cuello y el vástago, ¿sí? Es como que el paciente tiene una cadera nueva, cibernética, digamos. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de lo que son las proyecciones laterales de cadera, ¿sí? La proyección lateral de caderas de ambas caderas frentes, o sea, bilateral, un disparo, ambas caderas de perfil, se llama proyección lateral de Lowenstein, ¿sí? La proyección lateral de Lowenstein lo que vamos a hacer es, otra vez, acostar al paciente en decúbito dorsal, su plano medio sagital va a coincidir con el plano medio de la mesa, ¿sí? Otra vez el paciente va a estar con los miembros estirados, yo los voy a traccionar para dejar ambas caderas equidistantes. Y una vez que ya lo traccioné, o sea que me quedé tranquila que ambas caderas están equidistantes, lo que voy a hacer es pedirle al paciente que flexione las piernas, o sea, va a flexionar las piernas y va a apoyar la planta de los pies en la mesa. Una vez que flexionó las piernas, les voy a pedir que las abra, que haga una ranita. ¿Sí? Siempre les digo. Pero a veces le decís, hace una ranita y no entienden lo que es hacer una ranita. Los niños todos entienden lo que es hacer una ranita, pero por ahí los adultos no. Entonces le pedís que, una vez que flexionaron las piernas, que las abra. Cuando abrió las piernas, les pedís que choquen ambas plantas de los pies, ¿sí? Y ahí quedó la ranita armada. ¿Cómo va a ser el centrado? El centrado va a ser exactamente igual que para la cadera frente. Voy a palpar la espina ilíaca anterosuperior. De la espina ilíaca anterosuperior voy a trazar una línea que va a llegar al pubis y de esa mitad de esa línea yo sé que 4 o 3 centímetros por debajo, o sea, hacia externo, me voy a encontrar con la articulación de la cadera. Entonces yo sé que acá está la cabeza femoral, ¿sí? Entonces la línea transversal, esta línea del colimador, va a pasar por el medio de la cadera y esta línea transversal va a salir a la mitad del chasis. Entonces yo ahí sé que la cadera me queda en el medio del chasis. ¿Está? Acá, como ven, está la luz del plano medio del colimador. La incidencia, ¿dónde va a ser para ambas proyecciones? Que me olvidé, tanto la bilateral o como la unilateral. En la bilateral siempre es en el medio de ambas cabezas femorales. Cuando es unilateral, va a ser a la altura de la cabeza o a la altura del cuello femoral, en la mitad de la hemipelvis que ustedes centraron, ¿sí? El rayo es perpendicular, no lleva angulación, le pedimos al paciente que haga una apnea respiratoria, que no respire cuando disparamos. La técnica para el perfil de caderas puede ser igual que para el frente de caderas o la pelvis frente, anda igual, ¿sí? Ahora acá tenemos un perfil unilateral de cadera, o sea, de una cadera, de cadera derecha o de cadera izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a acostar al paciente en decúbito dorsal, ¿sí? Vamos a centrar al paciente, dijimos, en el plano medio, en la línea me colgué, esperen. Vamos a centrar la línea paralela al plano medio sagital, ¿sí? Del lado a radiografiar, ¿sí? En este caso sería el derecho, va a coincidir con el plano medio de la mesa, ¿sí? Una vez que el paciente está centrado, o sea que tenemos centrada la hemipelvis de estudio,
le vamos a traccionar el miembro al paciente y lo que le vamos a pedir es que haga lo mismo, que flexione esa pierna, solamente la del lado de estudio, como en este caso al lado derecho, flexiona la pierna y después la abre, hace una abducción, ¿sí? Entonces, la planta del pie del paciente va a tocar con la cara interna de la rodilla. Es como que hace una ranita unilateral, ¿sí? Una sola ranita de un solo lado de la pierna. La incidencia del rayo va a ser perpendicular a la altura de la cadera, ¿sí? También realiza apnea respiratoria y utilizo la misma técnica que utilizo para hacer ambas caderas frentes o pelvis frentes o ambas caderas perfil. Bueno, acá lo que tenemos es una proyección, ¿sí? De Lowenstein, o sea, una cadera lateral, bilateral, o sea, un bilateral perfil de caderas, ambas caderas perfil, ¿sí? Proyección de Lowenstein. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que pueden visualizar? En esta proyección de perfil, fíjense que en este chasis que usaron acá, la articulación de la cadera quedó en la mitad del chasis, ¿sí? Lo que van a visualizar, como es un chasis grande y tiene una pelvis chiquita al paciente, todo el ala ilíaca, la articulación sacroilíaca, todo el cotilo, todo el reborde de la cabeza femoral, lo que es el cuello, ¿sí? Del fémur, el trocánter mayor, que es como que se superpone por encima del cuello femoral, y el trocánter menor, y la diáfisis proximal del fémur, el agujero obturador, ¿sí? El borde superior del pubis, la rama isquiopubiana, la rama inferior, la sínfisis pubiana, y bueno, y lo mismo del lado contralateral de la cadera, ¿sí? En este costado lo que tenemos en esta diapo es una proyección unilateral de cadera, o sea, un perfil unilateral, un perfil de una cadera, ¿sí? De la cadera izquierda. Entonces, ¿qué es lo que podemos visualizar? La hemipelvis izquierda, en este caso hicieron foco y colocaron bien la cadera centrada y colimaron bien, ya no tenemos ala ilíaca, ¿sí? No la visualizamos, vemos la porción inferior de la ala ilíaca, vemos todo lo que es el acetábulo o el cotilo, vemos todo el reborde de la cabeza femoral, vemos el trocánter mayor, como dijimos, como montado por encima del cuello femoral, podemos ver todo el trocánter menor, ¿sí? Acá tenemos la rama isquiopubiana, la rama iliopubiana o superior del pubis, el borde interno de la sínfisis pubiana, acá está la articulación, el agujero obturador, esta es la espina isquiática, ¿sí? Que se asoma acá, en esta no se ve bien, en otra se veía bien. Bueno, la línea isquiática o la línea innominada y la escotadura mayor, ¿sí? Es una proyección que se solicita siempre que haya un traumatismo de cadera o una coxoartralgia, se va a hacer frente de caderas y perfil de caderas, ¿sí? Cuando el paciente está fracturado, nosotros hacemos primero el frente, visualizamos, si vemos una fractura de cadera, obviamente el perfil, o sea, la abducción del miembro no la vamos a poder realizar, ¿sí? No podemos pedirle al paciente que está fracturado que haga una ranita. Bueno, esta es una diapo que tiene el lateral de cadera con referencias para que ustedes después trabajen, ¿sí? Hagan el ejercicio de la línea azul a que coincide, la línea amarilla, estas dos líneas también celestes a quién corresponde, esta región verde a qué, y toda esta región rosa también, ¿sí? Bueno, esta es una proyección especial que se va a llamar perfil quirúrgico de Arcelino. O sea, es un perfil quirúrgico que nos va a permitir evaluar la cadera en perfil, lo que es el cuello del fémur cuando un paciente está fracturado. O sea, cuando un paciente no nos permite hacer la ranita, ¿sí? Hacer la abducción de este miembro, porque acá está la lesión, podemos realizar esta proyección. Esta proyección, fíjense que el paciente también está acostado en decúbito dorsal, lo que tiene es que es una práctica que va a ser sin booking, ¿sí? Vamos a colocar el chasis paralelo a al hueso ilíaco, ¿sí? Al hueso ilíaco que está acá, el chasis va a estar paralelo al hueso ilíaco, le vamos a pedir al paciente que levante la otra pierna, ¿sí? Y vamos a hacer una incidencia del rayo de interno hacia externo. El rayo va a incidir en lo que es en el pliegue, ¿sí? Inguinal acá, ¿sí?
entre lo que serían los genitales, el pliegue inguinal y cómo comienza el muslo. Este rayo va a ser perpendicular al chasis. Entonces, esta proyección alternativa para evaluar lo que es el cuello femoral por si hay una fractura se denomina, bueno, perfil quirúrgico de Arcelin o cross table, ¿sí? Y lo que nos va a mostrar la incidencia es el cuello femoral. Fíjense que no podemos ver lo que es la cabeza, ¿sí? La cabeza del fémur ya la visualizamos, toda la articulación de frente cuando hicimos el frente de cadera, pero resulta que cuando vimos el frente de cadera vimos que tenía una fractura que pasaba acá por el cuello femoral. Como yo no puedo hacer un perfil para mostrar la cadera de perfil cómo se comporta esa fractura, lo que trato de hacer es esta proyección, ¿sí? Levanto el lado contrario a radiografiar, flexiono el lado contrario a radiografiar, o sea, la cadera sana, y trato de hacer una imagen de perfil de la cadera patológica. Acá les decía que el chasis, en esta imagen del medio, el chasis queda paralelo a al hueso ilíaco, ¿sí? Cuando el chasis lo colocas paralelo al hueso ilíaco, te queda 45 grados del miembro inferior. Y den cuenta que el miembro inferior inclusive tiene una rotación de 15 a 20 grados, ¿sí? La rotación de la piernita siempre tiene que estar. Y el rayo va a ingresar desde la cara interna y va a salir por la cara externa. Y de esta forma obtenemos un perfil complementario o alternativo para pacientes que no nos permita realizar la abducción del miembro para darnos una imagen de perfil de cadera. ¿Qué técnica puedo utilizar? Ya estoy trabajando, digamos, sin Bookie, me cambiaron los parámetros, me cambió la distancia foco-película, o sea, cambió toda la historia acá. ¿Qué técnica puedo utilizar? Y voy a tener que utilizar, por ejemplo, una técnica mayor que para rodillas. Si yo con una rodilla sin Bookie estaba trabajando con 50 kilovoltios, 50 miliamperes y 0,08, yo acá trabajaría con 60, porque miren la diagonal, cómo hay que atravesar todo en diagonal y la cadera no es la misma densidad que la rodilla. Yo trabajaría con 60 kilovoltios, con 100 miliamperes, ¿sí? Y con 0,08 de tiempo. El tiempo lo mantendría como corto y aumentaría más KB y mejor foco porque, bueno, es una posición incómoda, ¿sí? Por ahí al paciente le puede temblar la pierna, qué sé yo. Entonces es mejor trabajar con un tiempo corto para tratar de evadir la situación de movimiento. Bueno, acá tienen una imagen de la proyección de cross table que tiene muchísima mejor resolución que la anterior. En esta, que tiene la técnica ideal, sí podemos visualizar todo lo que es la articulación de la cadera, ¿sí? Y la cabeza femoral y el cuello femoral, ¿sí? Lo pueden visualizar recontra bien. Es una técnica, es una proyección que tiene una buena técnica puesta. Bueno, acá es como que les dan resumidos los parámetros, ¿no? Dicen la RX lateral de fémur proximal con la cadera, o sea, cross table. El paciente está en decúbito supino con la cadera no afectada, o sea, con la cadera sana, en una flexión de 90 grados, ¿sí? Es la pierna que subimos. Y la cadera contralateral, o sea, la cadera que no está sana, va a estar extendida y va a tener una rotación interna del miembro superior de 15 a 20 grados cuando rotamos la piernita para corregir la anteversión del cuello femoral, ¿sí? El rayo tiene que ser paralelo a la mesa y va a estar orientado unos 45 grados hacia la cadera, pero va a ser perpendicular al chasis, ¿sí? El rayo sí tiene una angulación con respecto a la cadera, pero al chasis es perpendicular, ¿sí? Sin embargo, esta proyección es compleja porque se requiere aditamiento para sostener la pierna no afectada y en muchos sitios, eso es cierto, el tubo tampoco gira de un lado, o sea, la sala no está predispuesta para que el brazo del tubo gire para trabajar de esa forma, ¿sí? Por ahí si el paciente viene en camilla y no lo pasamos a la mesa, total si vamos a trabajar sin Bookie es lo mismo, sí podemos rotar o angular la camilla para que el tubo nos dé para poder hacer la proyección. Pero bueno, eso va a depender, digamos, de la construcción de cada servicio, ¿sí? Hay servicios que están bien construidos y a vos te permiten trabajar cómodamente para hacer todas las proyecciones alternativas en pacientes politraumatizados, girar el tubo, rotar el brazo y
y hay salas que no. Es otra proyección que también es un perfil de cadera, ¿sí? Que se llama falso perfil de cadera unilateral o técnica de Lekens. Esta es una proyección que suelen pedir los ortopedistas, ¿sí? Es una proyección que se realiza también con Buki, acá están en el Buki mural. Se le pide al paciente que se descalce, ¿sí? Vamos a trabajar de pie. Lo que vamos a hacer es pedirle esencialmente primero al paciente que se coloque en decúbito dorsal, o sea que apoye la parte posterior del cuerpo sobre el Buki. Vamos a centrar otra vez la hemipelvis del paciente de estudio, o sea, la hemipelvis izquierda o la hemipelvis derecha, tiene que estar centrada con el plano medio del Potter Buki. Una vez que está centrado, le vamos a pedir al paciente que rote, o sea, lo vamos a ubicar nosotros porque él no va a poder, que rote, ¿sí? 45 grados hacia el lado a radiografiar. ¿Sí? En este caso, se está trabajando con la cadera izquierda, el paciente está en decúbito dorsal, vamos a rotar 45 grados hacia la izquierda, ¿sí? Y le vamos a pedir al paciente en esa rotación qué es lo que va a pasar. Cuando rota el plano medio sagital nos va a quedar el pie paralelo al buki, ¿sí? ¿Qué técnica vamos a usar? Podemos utilizar la misma técnica que utilizamos para pelvis o para cadera con buki, ¿sí? La distancia va a ser de 1 metro, la incidencia otra vez tocamos. Trabajamos con un chasis 24 por 30 vertical. Lo que hacemos es tocar la espina ilíaca anterosuperior, recordamos, trazamos una línea hasta la sínfisis pubiana y en esa mitad de la línea hacia abajo, 4 centímetros hacia abajo, yo sé que me encuentro con el cuello femoral, ¿sí? Entonces, esta incidencia, donde está la cadera, ¿sí? Yo coloco la caja colimadora, el colimador la cruzo acá, la línea transversal va a salir hacia acá, va a salir por la mitad del chasis, entonces me fijo la altura del chasis, ¿sí? Le pido al paciente que haga una apnea respiratoria y hacemos el disparo de rayo. En esta RX de cadera falso perfil de Lekens, el paciente está de pie con una pelvis rotada a 1,65, bastante, yo pensé que en 45 íbamos a andar bien, pero probamos, depende del paciente, ¿sí? Y el pie, bueno, como decía, iba a estar paralelo a la película o paralelo al chasis o paralelo al Potter Buki, ¿sí? En esta proyección, ¿qué podemos visualizar? Vamos a visualizar un perfil de cadera, o sea, toda la cabeza del fémur, todo el cuello femoral, el trocánter menor, la diáfisis proximal, ¿sí? Pero ¿para qué la solicitan los traumatólogos? Los traumatólogos usualmente la solicitan para poder visualizar todo lo que es la pared posterior del cotilo, ¿sí? La parte anterior de la articulación, ¿sí? Y alteraciones usualmente de esta pared. O sea, es un paciente que va a tener una artralgia de cadera, o sea, le va a doler una coxoartralgia de cadera, no va a ser, o sea, un paciente fracturado o algo de eso. Y que están buscando más específicamente evaluar todo este borde del cotilo y las caras anteriores y posteriores, ¿sí? Y también poder evaluar la luz articular. El espacio articular. Porque, ¿qué pasa? A veces por traumatismos a repetición de la zona, ¿qué quiero decir? Impactos, no se caen y la articulación, o sea, la cabeza femoral como que golpea, choca contra el acetábulo, lo que se van produciendo son erosiones de la cara o de la pared posterior y la pared anterior y se va perdiendo luz articular, ¿sí? A esto sumado un proceso degenerativo, algún tipo de artrosis como las que vemos en el área de patología, que alteran la estructura ósea. Bueno, después tenemos también otra proyección particular que tampoco se realiza en pacientes traumatizados, ¿sí? También se realiza en pacientes que tienen coxoartralgias, como en la proyección anterior digo, que es la RX de Ducroquet, ¿sí? La RX de Ducroquet en realidad es también un perfil de cadera que también suelen pedir los ortopedistas, que lo que va a permitir también evaluar es el impacto femoroacetabular. También va a evaluar más o menos lo mismo que lo anterior, ¿sí? Ver cómo están impactadas, porque a veces
la articulación, la cabeza femoral es como que está más metida hacia adentro, más impactada por un traumatismo, y se empieza a visualizar todo lo que es la foba ósea, ¿sí? Este agujerito que ven acá, ¿sí? Se empieza a poner irregular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? También va a ser una práctica que se hace con Potterbuki, ¿sí? O sea que la técnica va a ser lo mismo que para una pelvis o una cadera frente. Le vamos a pedir al paciente que se acueste en decúbito dorsal, ¿sí? Vamos a centrar la hemipelvis en el estudio con respecto al plano medio de la mesa. Y le vamos a pedir al paciente que este miembro, o sea, el lado a radiografiar, le vamos a pedir que flexione la pierna, ¿sí? Y esta flexión, una vez que flexionó la pierna, haga una abducción de unos 45 grados, ¿sí? Como que abra un poquito la cadera para afuera. La incidencia del rayo va a ser sobre la región de la cabeza o del cuello femoral, ¿sí? Y la imagen que nos va a dar es un perfil alternativo, ¿sí? Es un perfil donde podemos ver otra vez todo el cotilo, toda la cabeza femoral, todo el cuello femoral, el trocánter mayor superpuesto en la parte distal del cuello de fémur y un poquito acá el trocánter menor, ¿sí? Básicamente lo que evalúa, ya les digo, es la región bien acá de la articulación, más que el cuello en esto. Después nos quedan dos variantes también anatómicas que también tienen que ver con el perfil de caderas, que se llaman frente de cadera uni o bilateral, o sea, puede ser de una o de ambas, que se llama técnica de Dunn. Esta técnica de Dunn es de 45 y hay otra que es a 90 grados, ¿sí? O sea que lo que va a hacer es ubicar la cadera, siempre nos va a dar un perfil de cadera, pero en distinta posición por la diferencia esta de grados. Una es a 45 y otra es a 90. Entonces lo que le vamos a pedir al paciente es que se acueste, ¿sí? En decúbito dorsal. Si vamos a trabajar con ambas caderas o con una, voy a hablar como si trabajáramos con una. Vamos a centrar la hemipelvis de estudio, va a estar centrada con respecto al plano medio sagital. Le vamos a pedir al paciente que flexione las piernas a 45 grados, ¿sí? O sea, esta va a ser la flexión de piernas. Va a flexionar las piernas a 45 grados y una vez que está flexionada la pierna a 45 grados, le vamos a pedir al paciente que haga una abducción de 20 grados, o sea, de 20 grados hacia externo, ¿sí? La alineación, bueno, de la tibia, acá les dice que la alineación de la tibia tiene que ser paralela al eje del cuerpo, ¿sí? O sea, lo que es la región de la pierna, de la tibia y el peroné, no puede estar ni rotado el miembro para adentro ni rotado para afuera, ¿sí? El rayo va a ser perpendicular y bueno, si es en ambas caderas, si es comparativa, va a ser en la sínfisis del pubis. Si es una cadera unilateral, el rayo va a ser perpendicular en la cadera de estudio, ¿sí? El paciente está con apnea respiratoria, la técnica puede ser exactamente igual que para una pelvis frente o una cadera frente o caderas perfil, ¿sí? Esta es la visualización que van a tener, por ejemplo, de una proyección de Dunn a 45 grados bilateral, o sea, de ambas caderas, ¿sí? ¿Qué es lo que van a ver? Bueno, en este caso trabajó con toda la pelvis, incluyó toda la pelvis, no incluyó nada más que la articulación de la cadera. Entonces pueden ver ambas caderas de perfil, ¿sí? A 45 grados, pueden ver lo que es el trocánter mayor, pueden ver bien el trocánter menor, el cuello del fémur, la cabeza femoral y el cotilo, ¿sí? Esta es a 45 grados y ahora les voy a mostrar, ¿sí? Ven cómo cambia. Los 45, es la misma historia que la anterior, pero los 45 grados de la pierna con respecto al fémur ahora son 90, ¿sí? La tibia va a formar 90 grados con respecto al fémur y la tibia va a estar paralela a la mesa. La incidencia es en el mismo lugar y se va a hacer una abducción de ambos miembros inferiores, ¿sí? Por ahí más de 20 grados, o sea, más abiertas las piernas. Con esta proyección vamos a visualizar toda la región como en la anterior,
pero lo que hacemos por ahí es despejar mucho más todo lo que es la parte anterior del cuello femoral, ¿sí? Ahora en la próxima les muestro cómo difiere la de 90 con respecto a la de 45. Acá tienen una vista de lo que es la de Duna 90 grados, ¿sí? Es como si fuera una proyección antero-posterior de pelvis con las piernas reabiertas, ¿sí? ¿Ven cómo se ve toda la cara posterior del fémur, del cuello del fémur, digo? Ven acá todo lo que es el trocánter mayor y acá les da toda la cara anterior del cuello, ¿sí? Creo que esto se llama empuñadura de pistola, esta imagen radiológica. Sí, yo no la veo muy bien la pistola. Como que este es el lugar donde va el gatillo, creo que se llama, no sé mucho de armas. Pero esta imagen se llama empuñadora de pistola radiológicamente. El año que viene, en el otro cuatrimestre, la vamos a ver. Bueno, ¿qué nos